¿Alguna vez has oído a tu abuelo contar historias de terror? Esas que parecen solo leyendas, pero en el fondo esconden algo mucho más oscuro. Imagínate descubrir que tu propia familia esconde un secreto que nunca debería ser revelado. ¿Y si al escuchar esta historia algo comenzara a observarte en la oscuridad? Hoy escucharás historias que tus abuelos nunca quisieron contar. Y al final, es posible que te arrepientas de haberlas escuchado, pero ten cuidado. Después de ver este vídeo, puede que sea demasiado tarde para olvidarlo. Si te atreves, sigue mirando. Seguimos. Historias reales de terror que los abuelos nunca quisieron contar. Tendrías el coraje de escucharlas. El viento frío de la noche soplaba contra la ventana cuando Daniel escuchó el viejo reloj de pared marcando la hora. La mano se acercaba a la medianoche y la habitación estaba iluminada solo por la llama parpadeante de la chimenea. Al otro lado del sillón, su abuelo, un hombre de ojos profundos y arrugas que parecían contar décadas de historias, miraba el fuego con expresión distante. Abuelo, ¿es cierto que todo abuelo tiene una historia de terror que nunca le contó a nadie? Preguntó Daniel, medio en broma, medio con curiosidad. El silencio que siguió fue más pesado de lo que esperaba. El abuelo no se rió ni respondió de inmediato. Solo suspiró, como si acabara de abrir una puerta que nunca debería haber sido tocada. Algunas historias no deberían contarse, muchacho, murmuró el anciano, sin quitar los ojos del fuego. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que lo dijo tu abuelo no parecía una broma. Por un momento, el silencio fue roto solo por el crujido de la madera ardiendo. Pero entonces, ¿por qué la gente siempre habla de ellos? Insistió, tratando de aliviar la tensión. El anciano cerró los ojos, como si estuviera luchando contra recuerdos que no quería revivir. Después de un largo suspiro, finalmente se volvió hacia su nieto y le dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Porque algunas historias no quieren ser olvidadas. Y esa noche empezó a contar algo que nunca debería decirse en voz alta. ¿De verdad quieres oírlo? El silencio en la habitación pareció durar un tiempo que Daniel no pudo medir. Su abuelo lo miró con una mezcla de vacilación y algo más: miedo. Un miedo real, casi palpable. Si te cuento esta historia, prométeme que nunca se la repetirás a nadie. La voz del anciano era baja, casi un susurro. Daniel sonrió, pensando que todo era solo un truco para asustarlo. Pero al notar la seriedad en los ojos de su abuelo, su risa murió antes de comenzar. Prometo. El anciano asintió, pero todavía parecía reacio. Su mirada recorrió la habitación, como si se asegurara de que nadie más estuviera escuchando. El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando sombras oscuras sobre las paredes. Luego se inclinó hacia adelante, acercándose a su nieto. Hay historias que no se deben contar porque llaman la atención. ¿La atención de quién?, preguntó Daniel, sintiendo un escalofrío helado recorrer su nuca. El abuelo respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Cuando los volvió a abrir, parecían más oscuros, como si llevaran el peso de un secreto que se había guardado durante demasiado tiempo. De los que todavía escuchan. El nieto tragó saliva. La habitación, antes acogedora, ahora parecía un lugar frío y extraño. Por primera vez esa noche, Daniel sintió que tal vez había cometido un error al continuar con esa historia. Pero ahora era demasiado tarde para dar marcha atrás. El silencio entre Daniel y su abuelo era pesado. El crepitar del fuego en la chimenea parecía más lejano, como si el mundo a su alrededor se hubiera hecho más pequeño. El anciano se rascó la barbilla pensativamente y luego miró directamente a los ojos de su nieto. Lo que te voy a contar pasó hace muchos años y empezó con un nombre que nunca debió ser dicho.
Daniel frunció el ceño. ¿Un nombre? ¿Cómo podía ser tan peligroso un simple nombre? Antes de que pudiera preguntar, el abuelo continuó. Mi padre nos avisaba cuando éramos niños. Decía que había una historia prohibida, una que no debíamos repetir en voz alta porque si alguien la oía vendría. ¿El quién?, preguntó Daniel sintiendo un ligero malestar en la boca del estómago. El abuelo apartó la mirada de la ventana, como si temiera que algo estuviera acechando afuera. Su tono de voz se hizo aún más bajo cuando respondió. El que camina entre las sombras, el hombre sin rostro, el visitante de anoche. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada palabra, la atmósfera a su alrededor parecía volverse más espesa, más fría. ¿Y qué pasa si alguien dice ese nombre? El abuelo presionó los dedos contra el brazo del sillón y sus nudillos se pusieron blancos. Luego enfrentó a Daniel con absoluta seriedad. Él escucha, y cuando escucha, viene. Afuera soplaba un viento tan fuerte que hacía temblar las ventanas. Daniel se estremeció sin darse cuenta. Su abuelo no parpadeó, no estaba respirando. Profundamente, solo esperé. Esperó a ver si su nieto tendría el valor de preguntarle su nombre. Daniel sintió que su corazón latía más rápido. La forma en que hablaba su abuelo no sonaba como una simple historia de terror. Se sintió real. Pero si nadie puede decir el nombre, ¿cómo se podrá recordar?, preguntó tratando de entender. El abuelo dejó escapar un suspiro de cansancio. Parecía estar luchando contra algo dentro de sí mismo. Sus ojos, alguna vez tan firmes, parecían perdidos en recuerdos que tal vez preferiría olvidar. Porque algunos nombres no es necesario decirlos para recordarlos. Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El viejo vaciló. Se pasó una mano temblorosa por el rostro, como si estuviera a punto de hacer algo que había evitado toda su vida. Luego respiró hondo y con la voz casi inaudible, murmuró. El nombre ha sido olvidado. El silencio se apoderó de la habitación. Afuera el viento dejó de soplar. El fuego de la chimenea pareció apagarse, como si contuviera la respiración. Daniel sintió un escalofrío en la nuca. Pero, si fue olvidado, ¿cómo sabes de esta historia? El abuelo cerró los ojos, como si esa pregunta fuera exactamente lo que temía. Cuando los volvió a abrir, Daniel vio allí algo que nunca antes había visto, puro terror, porque lo he escuchado. Y una vez que lo escuchas, nunca te deja olvidarlo. Y entonces, muy lejos, allá afuera, en medio de la noche silenciosa, algo hizo clic en la oscuridad. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El sonido del exterior era bajo, pero claro. Un crujido agudo, como si algo o alguien hubiera pisado una rama en mitad de la noche. Miró a su abuelo esperando alguna explicación, pero el anciano permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la ventana. Sus manos temblorosas agarraron con fuerza los brazos de la silla. «Abuelo, ¿qué fue eso?». La voz de Daniel era más débil de lo que le hubiera gustado. El abuelo no respondió de inmediato. Él pareció escuchar, esperar. Afuera, la noche permanecía inquietantemente silenciosa. No hay sonidos de grillos, ni crujidos de hojas al viento. Nada. Solo una quietud sofocante. Luego, un nuevo chasquido. Esta vez, más cerca. Daniel tragó. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus propios oídos. Algo dentro de él le dijo que ya no estaban solos. El abuelo finalmente se movió. Lentamente se volvió hacia Daniel y con voz débil le susurró: «No mires por la ventana». Pero ya era demasiado tarde. Daniel ya estaba mirando. Daniel no quería mirar. Cada fibra de su cuerpo le decía que obedeciera a su abuelo, pero la curiosidad fue más fuerte. Si había algo ahí fuera, necesitaba verlo. Se volvió lentamente hacia la ventana.
El cristal reflejaba el tenue resplandor de la chimenea, pero más allá solo se veía la oscuridad de la noche. Árboles retorcidos bajo la pálida luna. El bosque parecía más denso, más vivo. Por un momento, nada. Solo el oscuro vacío entre los árboles. Entonces algo se movió. Fue rápido, casi imperceptible. Una larga sombra se deslizó entre los baúles. Daniel entrecerró los ojos tratando de ver mejor. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si su cuerpo ya supiera lo que su mente aún se negaba a entender. La cosa se detuvo. Ella permaneció allí, inmóvil, como si supiera que la estaban observando. Y entonces Daniel lo vio. Dos luces pequeñas y apagadas le devolvían la mirada. No eran ojos normales, eran profundos, apagados, como si absorbieran la poca luz que los rodeaba. El niño sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso no fue humano. Fue entonces cuando su abuelo lo agarró con fuerza del brazo y le susurró desesperado: «Dije que no mires». Pero ya era demasiado tarde. Afuera, la cosa empezó a moverse hacia la casa. El corazón de Daniel latía con fuerza en su pecho. La cosa estaba por llegar. Afuera, unos pasos pesados rompieron ramitas y hojas secas. Lento, preciso, como si supiera que ya la habían visto y que ya no necesitaba esconderse. El abuelo se levantó con dificultad de la silla y agarró a Daniel por los hombros. Su rostro estaba más pálido que nunca. «Escucha con atención, muchacho. No hagas ningún ruido. No te muevas y, sobre todo», tragó saliva, «si llamas a la puerta, no la abras». Daniel sintió que se le hundía el estómago. ¿Llamar a la puerta? Afuera el viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles se inclinaran. Las sombras bailaron por la habitación. Daniel quería creer que todo era solo una historia, pero el terror en los ojos de su abuelo, eso era real. Los pasos se detuvieron. Ahora solo silencio. Un silencio tenso. Luego vino el sonido que heló a Daniel hasta los huesos. Toc, toc, toc. Alguien o algo había llamado a la puerta. El sonido todavía resonaba por toda la habitación. 3 tiempos secos. Lo necesitas, como si lo de afuera supiera exactamente dónde estaba. Daniel contuvo la respiración. El abuelo también. Toc, toc, toc. El segundo golpe fue más fuerte. La madera de la puerta vibró. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tu abuelo dijo que no lo abriéramos. Pero, ¿y si se tratara de alguien perdido? ¿Y si no fuera eso? Miró al anciano, buscando alguna explicación, alguna alternativa. Pero el abuelo no se movió. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la puerta, y sus labios temblaban en un susurro apenas audible. Él nos escuchó. Él sabe que estamos aquí. Volvió el silencio, pero esta vez se sintió mal, como si toda la casa contuviera la respiración junto con ellos. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Luego vino el tercer golpe. Toc, toc, toc. Y, afuera, una voz ronca susurró: «Sé que están ahí». Daniel sintió que todo su cuerpo se paralizaba. La voz del exterior era baja, arrastrada, casi no humana. El abuelo lo agarró con fuerza del brazo, con los ojos fijos en la puerta. Su respiración era pesada, irregular. «No respondas», susurró. Daniel tragó. No quiso responder, pero la voz parecía conocerlos. «Sé que están ahí», repitió el susurro desde afuera. Daniel cerró los ojos con fuerza. Algo dentro de él le decía que si miraba a través de la cerradura, si le prestaba atención, sería demasiado tarde. La madera de la puerta crujió. Lo que estaba afuera estaba esperando, como si quisiera que cometieran un error. Entonces, un terrible detalle golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. La voz parecía familiar. A Daniel se le heló la sangre. Él conocía esa voz. Era imposible, pero
sonaba como la voz de su abuela. ¡Abuelo!, susurró, sintiendo el pánico crecer en su interior. «Es ella». El abuelo no respondió de inmediato. Simplemente apretó con más fuerza el brazo de Daniel, como si eso fuera lo único que todavía lo mantenía en el presente. Sus ojos estaban pegados a la puerta, brillando con un terror como su nieto nunca había visto. «Esa no es tu abuela», murmuró con la voz quebrada. Afuera la voz continuó. «Daniel, abre la puerta, querida». Cada palabra fue dicha de manera equivocada, como si la boca que hablaba no estuviera acostumbrada a esa forma, ese tono. Era como si alguien intentara imitar a su abuela, pero fracasara. Daniel se tapó los oídos, tratando de bloquear ese sonido. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Y entonces vino lo peor. La voz se rió, bajo, ronco, satisfecho. «Sé que quieres ver». La risa afuera no era humana. Era seco, arrastrado, como el sonido de las hojas secas crujiendo bajo los pies. Daniel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La cosa lo sabía. Sabía que estaba escuchando, que tenía miedo. El abuelo cerró los ojos, respiró profundamente y trató de mantener la calma. Pero Daniel pudo ver que le temblaban las manos. Nunca había visto a su abuelo así. Nunca. «Eso no es real», murmuró Daniel para sí mismo, esperando que al decirlo pudiera creerlo. Pero la cosa que estaba al otro lado de la puerta lo escuchó. «No soy real, Daniel». La voz burlona, suave, melancólica. «Pero te acuerdas de mí, ¿no?» Daniel tragó. Sí, lo recordó. La voz no era exactamente la de tu abuela, pero era muy similar. «Abre la puerta, querida», insistió la voz. «Déjame ver cómo has crecido». Daniel sintió que sus piernas se debilitaban. Por un momento, solo por un segundo, su cuerpo quiso moverse. Quería abrirlo, pero su abuelo le apretó el brazo con más fuerza. «No mires, no respondas, no te muevas». Su voz era un hilo de desesperación. «Esa no es tu abuela, nunca lo fue». Daniel intentó aguantar, pero algo andaba mal, muy mal. La habitación empezó a sentirse diferente. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible entrara sin permiso. El fuego de la chimenea parpadeaba como si pasara una brisa fría, pero todas las ventanas estaban cerradas. Luego vino el golpe final. «¿Sientes eso, no?», susurró la voz, ahora pegada a la puerta. El pomo de la puerta empezó a girar lentamente. Daniel quiso gritar, pero el sonido se apagó en su garganta. La cosa estaba intentando entrar. El pomo de la puerta giró lentamente con un chirrido bajo y agonizante. Daniel sintió que se le cortaba el aliento en el pecho. Eso estaba ahí. El abuelo apretó con más fuerza el brazo de su nieto, obligándolo a quedarse quieto. Tenía los ojos muy abiertos y la frente sudorosa. «Cierra los ojos, Daniel», susurró con urgencia. «Pase lo que pase, no mires a la puerta». Pero ¿cómo no mirar? ¿Cómo podría ignorar esa presencia abrumadora que parecía apoderarse de la casa? La madera de la puerta empezó a crujir, como si algo la presionara desde dentro. Pero eso no tenía sentido. La cosa estaba ahí afuera, o lo fue. Daniel sintió que el aire se volvía más frío, como si una sombra invisible se filtrara por las rendijas de la puerta. El fuego de la chimenea vaciló y menguó como si algo lo estuviera absorbiendo. La voz al otro lado de la línea ahora sonaba diferente. Dividido. «Daniel, Daniel». Llamó, pero ahora era doble. Como si dos bocas hablaran al mismo tiempo, una superpuesta a la otra. Un tono dulce, similar al de su abuela. El otro, bajo, serio y distorsionado. «¿No me extrañas?». La puerta tembló. Algo rayó la madera afuera.
Daniel cerró los ojos con fuerza. Sintió que su cuerpo sudaba fríamente y su corazón latía salvajemente. Una parte de él quería creer que era un sueño, que despertaría en cualquier momento, pero los rasguños continuaron. Largo, lento, como si a la cosa le gustara hacer eso. Luego vino el sonido que casi hizo que Daniel abriera los ojos. Toc, 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 3 latidos. Pero no en la puerta. Esta vez vinieron por la ventana, y eso no fue posible. La ventana estaba en el 2º piso. El corazón de Daniel casi se detuvo. La ventana del dormitorio estaba en el 2º piso. No había manera de que alguien pudiera estar ahí. Pero el sonido era real. Toc, 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 lento, necesario. Esperando una respuesta, Daniel sintió un nudo en la garganta. Quería creer que estaba imaginando cosas, que tal vez era solo el viento lanzando una rama contra el cristal, pero en el fondo lo sabía. Sabía que no era eso. Su abuelo apretó aún más su brazo, como si pudiera evitar que reaccionara, pero él mismo estaba temblando. Tenía los ojos fijos en la puerta, pero su cuerpo rígido indicaba que él también había oído los golpes. El fuego de la chimenea se apagó de repente. La casa quedó sumida en una oscuridad sofocante. La única luz que quedaba procedía de la ventana. Un pálido y tenue resplandor de la luna, y entonces Daniel lo vio. Una sombra se movió afuera. No era una figura ordinaria, como alguien que se acerca o pasa. Era algo más grande, algo que no tenía sentido. La sombra pareció estirarse, deslizándose por el cristal como si intentara entrar, intentar encontrarlo, y entonces sucedió lo peor. La voz sonó dentro de la habitación. Daniel, ya me has visto. ¿Por qué no me dejas entrar? Daniel no había mirado directamente a la ventana. No quería ver, pero la cosa habló como si ya lo hubiera hecho. La habitación estaba helada, como si estuvieran drenando el aire. El silencio era pesado, llenado solo por el sonido de los arañazos en la puerta y los golpes rítmicos en la ventana. El abuelo finalmente se mudó. «Cierra los ojos, muchacho», susurró desesperado. Daniel obedeció, cerrando los ojos con fuerza y tapándose los oídos con las manos. Pero ahora ya era demasiado tarde. La cosa sabía que él estaba allí. Sabía que estaba escuchando, y ella no se iría. El tiempo parecía haberse detenido. La habitación estaba a oscuras, la chimenea apagada, y el frío calaba hasta los huesos de Daniel. Lo único que todavía hacía ruido eran los arañazos en la puerta y los golpes en la ventana. Pero ahora había algo más, algo peor, un susurro, viniendo desde el interior de la habitación, bajo, casi imperceptible, como un hilo de voz deslizándose por el aire. No era posible entender las palabras, pero la presencia estaba ahí. Daniel apretó los ojos aún más fuerte, sus oídos zumbaban de terror. Sintió su propio corazón latiendo con fuerza dentro de su pecho, sus manos temblorosas sosteniendo sus piernas. El abuelo a su lado respiraba rápidamente, tratando de mantener la calma. Pero Daniel lo sintió. Sintió que estaba tan aterrorizado como él. «Esto no es real, esto no es real», se repitió Daniel para sí mismo, pero se le quebró la voz. El susurro continuó, cada vez más cerca, cada vez más dentro. Y entonces, el colchón se hundió. Daniel sintió el peso a su lado. Algo se había sentado sobre la cama. Su cuerpo se congeló. No podía moverse, no podía abrir los ojos, no pude correr. El abuelo le apretó el brazo con fuerza. «No te muevas», ordenó en voz baja, pero la cosa sabía que él estaba allí. El susurro se convirtió en risa, bajo, frío, y entonces un dedo helado tocó su mano. Daniel sintió que su piel ardía de una manera extraña, como si el toque fuera algo que no debería estar ahí.
El susurro ahora estaba en su oído. Finalmente me escuchaste, Daniel. Ahora puedo quedarme, Daniel. Quería gritar, pero su voz simplemente no salía. ¿Y ahora? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Abrirías los ojos? ¿Correrías? ¿O me quedaría quieto, esperando a que lo que estuviera allí actuara primero? Comenta a continuación. ¿Crees en historias como esta? ¿Alguna vez has experimentado algo inexplicable? Quiero saber tu opinión. Daniel sintió que se le contenía la respiración y que el miedo le paralizaba los músculos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír su propio corazón latiendo demasiado rápido, como si intentara escapar de su pecho. Pero la cosa estaba ahí. El colchón todavía estaba hundido a su lado. El peso era real. El toque helado todavía ardía en su piel como una advertencia. Ella estaba cerca y entonces se rompió el silencio. La puerta empezó a crujir lentamente. Daniel no sabía qué era peor, la cosa sobre la cama o lo que intentaba, entrar por la puerta. Quería creer que todo era solo una pesadilla, pero había algo terriblemente real en todo ello. Fue entonces cuando el abuelo hizo algo inesperado. Soltó el brazo de Daniel y susurró: correr. La palabra fue como un shock, pero antes de que Daniel pudiera moverse, sintió que algo le rozaba la nuca. Respiración. Alguien o algo estaba tras él. Todo su cuerpo se estremeció. El aire se volvió pesado, difícil de respirar, como si unas manos invisibles te apretaran la garganta. Quería obedecer a su abuelo, quería correr, pero algo lo detenía. La cosa quería que él mirara, quería que me vieran. Y entonces vino lo peor. Unos dedos fríos se deslizaron hasta su cara y lentamente le obligaron a abrir los ojos. Daniel intentó resistirse, pero no pudo, y por un segundo, solo un segundo, lo vio. Lo que vio fue suficiente para hacerle querer olvidar, pero nunca volvió a lograrlo. Sus ojos nunca volvieron a ser los mismos. La cosa se había quedado dentro de él, y ahora ella observa desde adentro. Desde esa noche, Daniel nunca ha sido el mismo. En los días siguientes intentó convencerse de que todo había sido una pesadilla, pero las señales estaban por todas partes, pequeños detalles que solo él parecía notar. El espejo se empañó por sí solo, como si alguien estuviera respirando demasiado cerca. El colchón se hundió ligeramente, incluso cuando estaba solo, en la habitación, y la peor parte, él lo sintió. Sintió ojos sobre él. No importaba si estaba despierto o dormido, ya sea en el colegio, en casa o en plena calle, siempre había algo ahí, algo que no podía ver, pero sabía que estaba cerca. Y entonces llegó la confirmación. Una noche decidió enfrentar su miedo. Se sentó frente al espejo, solo, mirando su propio reflejo. Pero había algo extraño. Sus ojos parecían diferentes, más fondos, más oscuro, como si algo se escondiera en su interior. Su corazón se aceleró, la garganta se secó, pero necesitaba estar seguro. Lentamente levantó la mano y se pasó los dedos por la cara, y fue en ese momento que lo sintió. Por el rabillo del ojo, justo donde se esconden las sombras, había algo frío, algo que no debería estar ahí. El miedo se apoderó de él. Todo su cuerpo se estremeció, y entonces el reflejo sonrió. Pero no lo hace. Daniel saltó hacia atrás y derribó la silla, pero el reflejo permaneció allí, quieto, sonriéndole, y entonces escuchó un susurro. Dije: puedo quedarme ahora. El cristal se partió. Se formaron pequeñas grietas en el espejo, como si algo intentara romperse. A partir de ese día, Daniel nunca volvió a mirarse al espejo de la misma manera, porque él lo sabía, sabía que algo lo estaba observando. Desde el otro lado, Daniel empezó a evitar los espejos. A toda costa, cubrió la ventana del baño.
Evité las ventanas reflectantes en la calle. En la escuela, bajaba la cabeza cada vez que pasaba por cualquier superficie que pudiera devolverle su imagen. Pero sabía que no podía huir para siempre. Y esa noche sucedió lo inevitable. Iba caminando a casa cuando la farola parpadeó. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo andaba mal. Aceleró el paso, sintiendo el corazón martillear contra su pecho. El silencio a su alrededor parecía denso, como si el mundo estuviera atrapado en el tiempo. Luego, sin quererlo, miró por el escaparate de una tienda cerrada y se le heló la sangre. Su reflejo estaba allí, pero él no lo siguió. Continuó parado allí, mirando a Daniel, sonriendo. Los ojos, profundos y oscuros como un agujero sin fin, estaban vacíos. Y en el momento en que se dio cuenta de esto, el reflejo parpadeó. Daniel sintió que su cuerpo se congelaba. Un peso invisible le impedía correr. Luego, lentamente, el reflejo levantó la mano, pero Daniel no movió el suyo. El cristal empezó a romperse. Pequeñas fisuras se extendieron como telarañas. Del otro lado, algo intentaba salir, y antes de que Daniel pudiera reaccionar, el reflejo sonrió, pero esta vez no era su cara, era otra cosa. Algo que llevaba su imagen, pero no era él. Fue entonces que una voz ronca susurró, proveniente del interior del vaso: «Es hora de cambiar de lugar». La grieta se expandió, un sonido seco de astillas, y entonces el mundo se oscureció. Daniel se despertó con un fuerte resfriado, pero algo andaba mal, muy mal. El suelo debajo de él no era su cama, ni siquiera tu habitación. El aire se sentía denso, pesado, lleno de un silencio aplastante. Sus ojos se abrieron lentamente y todo a su alrededor estaba al revés. Las sombras estaban mal, las formas distorsionadas. El mundo que lo rodeaba parecía una versión corrupta de la realidad. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba lento, como si algo estuviera drenando su energía. Fue entonces cuando lo vio. Allí, frente a ti, el espejo, pero no era un espejo cualquiera. Del otro lado estaba él mismo, tu reflejo, pero ahora, afuera, sonriente. La desesperación se apoderó de ella. Daniel corrió hacia el cristal y lo golpeó con fuerza. «¡Sácame de aquí!». Pero su reflejo solo se rió. El sonido fue amortiguado, casi un eco distante. Entonces el reflejo inclinó la cabeza y susurró: «Ahora soy yo quien vive tu vida». Afuera, el reflejo de Daniel parpadeó y comenzó a alejarse, dejándolo atrapado allí, solo, del otro lado. La luz circundante comenzó a apagarse. Las sombras se extendieron como humo, tragándolo todo. Y lo último que escuchó Daniel antes de que oscureciera fue un susurro escalofriante: «No eres el primero y no serás el último». El silencio fue absoluto. Daniel intentó correr, pero el suelo era líquido, denso como un espejo fundido. Cada paso fue un esfuerzo inútil. Estaba atrapado. Fue entonces cuando lo escuchó. Susurros, bajo, distorsionado, procedente de todos lados. Se dio la vuelta, tratando de ver a través de la oscuridad que lo rodeaba. Pero no hubo nada, solo vacío, hasta algo respiró detrás de él. El aire se volvió frío, su cuerpo se congeló, el susurro se hizo más cercano. «Te tomaste mucho tiempo». La voz era áspera, hambrienta. Daniel no tuvo el coraje de darse la vuelta, pero él lo sintió. Algo grande, ocurre algo que estuvo ahí todo el tiempo. Entonces, unas manos frías tocaron sus hombros. Gritó, pero el sonido fue absorbido por el vacío. La cosa se inclinó sobre él y por primera vez Daniel la vio. Caras, miles de ellos, todo retorcido en expresiones de desesperación, gritando sin sonido, y todos, como él, reflejos que nunca regresaron. La cosa sonrió y todo se volvió negro. Todo estaba en silencio.
El vacío se tragó a Daniel, y lo último que sintió fue la fría oscuridad que envolvía su cuerpo. Intentó gritar, pero no se oyó más sonido. No había más aire. Entonces se despertó, o al menos pensó que había despertado. Estaba de regreso en su habitación. El techo familiar, el sonido lejano de los coches pasando por la calle. Todo parecía normal, pero algo andaba mal. Se sentó lentamente, sintiendo su cuerpo extraño y pesado. El aire tenía un olor diferente, metálico. Fue entonces cuando se miró en el espejo y se le heló la sangre. Su reflejo estaba allí, pero él no lo siguió. Él parpadeó, pero no el reflejo. La cosa del otro lado se quedó allí, mirándolo, con los ojos en blanco, como si estuviera esperando. Y luego, lentamente, sonrió. Pero Daniel no sonrió. La sonrisa en el espejo se hizo más amplia, más allá de lo posible. Fue entonces cuando comprendió. Nunca salió por el otro lado. La cosa ya estaba viviendo su vida, y ahora ya era demasiado tarde. Daniel intentó moverse, pero su cuerpo no obedecía. La sensación era la de estar atrapado dentro de uno mismo, viendo pasar la vida, sin control. En el espejo la cosa que llevaba su rostro se acercó, inclinando la cabeza de una manera extraña y no humana. «Te tomó demasiado tiempo darte cuenta», susurró, su voz haciendo eco dentro de la cabeza de Daniel. Quería gritar, correr, hacer algo, pero todo lo que podía hacer era mirar. El reflejo levantó lentamente la mano, con los dedos alargados y la piel pálida. Luego, sin romper el contacto visual, presionó el cristal desde dentro. El espejo se partió, un sonido grave y crujiente, como el del hielo rompiéndose bajo los pies. Daniel sintió que algo se desgarraba dentro de su mente. Los recuerdos comenzaron a desmoronarse. Tu infancia, tu primer beso, su nombre, tu propia cara, todo se estaba apagando. Yo soy tú ahora. El cristal se hizo añicos, y lo último que vio Daniel fue su propio reflejo saliendo del espejo. Él sonrió, se dio la vuelta y siguió viviendo su vida, dejando a Daniel del otro lado, detenido, para siempre. El vacío alrededor de Daniel era abrumador. No hubo sonido, ni tiempo, solo una oscuridad infinita. No podía sentir su cuerpo. Intentó gritar, pero su voz se había ido. Por otro lado, su reflejo, la cosa, vivió su vida como si nada hubiera pasado. Sus amigos hablaron con él, su familia lo abrazó, pero nadie notó la diferencia. Daniel quería advertirles, quería volver, pero no pudo. Entonces comenzó a darse cuenta que no estaba solo allí. Las sombras se movían en la oscuridad. Los ojos pálidos brillaron en la distancia. Otros estaban allí, otros que también habían sido sustituidos. Hubo muchos, incontable. Algunos gritaron en silencio, otros simplemente lo miraban fijamente con el rostro contraído por la desesperación. Detenido, olvidado. Daniel quería correr, escapar de este limbo. ¿Pero dónde? No había salida. Fue entonces cuando sintió algo diferente, una vibración, un eco lejano, un susurro. Todavía hay un camino. Las sombras que lo rodeaban se alejaron. Algo se acercaba. Daniel no sabía qué era, pero se dio cuenta de que esta era su única oportunidad. El último. Necesitaba intentarlo. Necesitaba luchar para volver antes de que fuera demasiado tarde. El susurro continuó, resonando en la mente de Daniel como un zumbido distante, imposible de ignorar. Todavía hay una manera. ¿Pero de qué manera? Estaba atrapado, envuelto en sombras, rodeado de aquellos que habían sido olvidados por el mundo real. Entonces lo vio. En medio de la oscuridad apareció un reflejo tembloroso, no un espejo, sino una superficie líquida y plateada, como un charco flotando en el vacío.
Latía, se retorcía como si estuviera viva. Daniel se acercó lentamente. Algo dentro de él susurró que esta era su única oportunidad. Miró hacia adentro y vio el mundo real, tu habitación, su reflejo parado frente al espejo. Pero algo andaba mal. La cosa, la entidad que le robó la vida, ya no sonreía. Ella estaba quieta, con los ojos fijos en el espejo, mirando directamente a Daniel. No deberías estar aquí. La voz era fría, vacía. El corazón de Daniel dio un vuelco. La criatura sabía que estaba intentando regresar. Sin pensarlo, estiró su mano hacia la superficie del líquido. Sus dedos temblaron cuando lo tocó. Hacía frío, pero al mismo tiempo parecía atraerlo. Era ahora o nunca. Respirando profundamente, se zambulló. La cosa del otro lado abrió mucho los ojos y se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Todo se convirtió en un torbellino de luces y sombras. El vacío rugió a su alrededor. Algo intentó detenerlo. Unas manos invisibles tiraron de sus pies, pero Daniel obligó a su mente a luchar. Tenía que regresar. Y entonces, en un segundo que pareció eterno, abrió los ojos. Estaba de vuelta, de pie, frente al espejo de tu habitación. El aire volvió a llenar sus pulmones. Podía sentir su cuerpo, el sudor corriendo por su frente, su corazón martilleando en su pecho. Miró al espejo. El reflejo estaba ahí. Normal. O al menos parecía normal. Daniel dio un paso atrás, jadeando. Todo parecía estar bien, pero una duda se apoderó de su mente. ¿Y si no hubiera sido él quien regresara? ¿Estás seguro de que eres tú quien está ahí ahora? La lámpara parpadeó. El vidrio se puso negro. Parpadeaste hoy frente al espejo. ¿Estás seguro de que fuiste tú quien regresó? Historias como esta no son solo cuentos. Pueden estar más cerca de la realidad de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si un día te dieras cuenta de que algo en ti cambió, pero nadie más se dio cuenta? Piénsalo bien antes de apagar las luces esta noche. Y si quieres seguir explorando oscuros misterios como este, te reto a que veas el siguiente vídeo. Pero tenga cuidado, algunas historias no deben escucharse solas. Comenta aquí. ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba mirando a través del espejo? Suscríbete al canal, porque hay historias que aún no han sido contadas. Y quizás necesites escucharlas antes de que sea demasiado tarde.